Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy vamos a hablar de una película que Diamond Films me invitó a ver y es De Noche con el Diablo. Así que quédate porque vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo raro de esta historia. De Noche con el Diablo es una película de terror que honestamente me pareció bastante original. Así que vamos a hablar primero sobre lo bueno de esta historia. Y lo bueno definitivamente es la originalidad con la que nos presentan a este personaje y su protagonista. Además porque es un presentador de televisión que está dispuesto no a hacer las cosas bien, sino todo lo moralmente cuestionable para obtener lo que muchos están buscando hoy en día, que es la fama y que todos estén pendientes y atentos de él. Sobre todo porque para él esto significa éxito en la vida y está dispuesto a hacer mucho más de lo que nosotros pensamos. Otro punto bueno de esta historia es que está ambientada en los años 70 y esto nos permite tener muchísimo de esos años, es decir, los colores, el vestuario y sobre todo lo divertido de esta historia es cómo nos lo presentan, como en un momento acabo de decir, de una manera bastante original, puesto que lo hacen como si fuera un episodio televisivo. Así que lo que vemos, incluso en el formato de cine, como se ha estado utilizando hoy en día el 4K, ahora con esta historia nos lo presentan de manera cuadrada. Así que esto le da un toque diferente y sobre todo, como les mencionaba, la estética, los colores, y al presentarnos este episodio televisivo lo que vemos en blanco y negro será solamente lo que está detrás de cámaras, así que nos hacen espectadores participantes y en algún momento de la historia hacen algún efecto como hipnótico donde también nos están involucrando a nosotros como espectadores y honestamente eso lo hace divertido y también hace que te involucres dentro de la historia. ¿Qué pasaría si yo estuviera viendo este episodio en ese momento? ¿Sería también víctima de lo que está presentando la televisión, de lo que está sucediendo en ese momento en el programa? Porque aparentemente todo parece show. Todo al principio es risas, comedia, porque este presentador lo que hace, es decir, Jack, nos está presentando justamente shows por el 31 de octubre, es decir, por Halloween. Y todo esto lo hace porque quiere mantenerse como uno de los conductores más importantes de su época. Sin embargo, todo empieza a cambiar cuando empieza a salirse de control aparentemente dentro de la historia. Y todo esto es algo muy bueno que nos mantiene atentos, que nos mantiene entretenidos y que nos hace preguntarnos justamente hacia dónde va todo este show. ¿Será que está armado? ¿Será que es real? ¿O qué estará pasando? Puesto que hay un evento donde hay un medium y aparentemente nos está diciendo que sí existe una presencia dentro del set. Además nos dice Jack que va a llegar una niña que aparentemente está poseída por un demonio y lo va a demostrar en televisión, así como lo oyen, y en ese momento se va a presentar. Y este es otro punto bastante importante. Ahora, me parece que dentro de lo raro es que en lo raro nos presentan una película de terror que honestamente no sé si caiga completamente en esta categoría. Porque cuando nosotros vamos al cine a ver una película de terror, que por cierto no es el tipo de historias que yo acostumbre ver, pues porque nos esperamos posesiones demoníacas, nos esperamos como algún tipo de espíritu o ente que nos vaya a asustar. Sin embargo, en esta historia, a pesar de que nos dicen que va a haber una posesión demoníaca, solamente es una escena, aunque fuerte y poderosa, una escena donde solamente se presenta este espíritu. Una escena bastante clara, pero que también nos deja con bastantes dudas. Posteriormente y al final vemos un momento también muy intenso y muy interesante que nos hace preguntarnos si realmente está este espíritu ahí presente en el set.
Creo que una de las escenas más poderosas es la del final. Y esto es un poco raro, también entra en la categoría de lo raro, puesto que al ver que hay momentos que sí fueron manipulados por el presentador y por toda la producción, al final vemos que se sale completamente de control y con esta escena termina la película y por eso está dentro de lo raro, porque me parece que este final es un final anticlimático, un final que honestamente termina de tajo la historia y que no conocemos más sobre lo que sucedió. Ahora, esto también puede estar dentro de la categoría de lo malo. Lo malo de esta película es justamente su final abrupto y que no conocemos más sobre lo que sucedió dentro del show. Es decir, no nos están explicando o no nos están diciendo verdaderamente qué es lo que sucedió, hasta dónde estaba involucrada la producción y sobre todo lo que deja en el espectador es como que tú mismo le des el significado o la idea que tú creas que pasó en ese momento. Y sí, la originalidad de esta película es uno de sus puntos más positivos, pero dentro de este final creo que se cae bastante la película y creo que ahí es donde falla. Pero si tú querías realmente asustarte, esta no es la película con la que va a suceder. Eso sí, yo más bien lo pondría como en un thriller psicológico, ya que desde el principio nos están preguntando si realmente creemos en esto que está sucediendo. Y bueno, en conclusión, sí quisiera invitarte a ver esta película porque no es una más dentro de su género. No es la típica película donde hay screamers, donde te baja la musiquita para espantarte. Definitivamente no es ese tipo de historia y por eso tienes que ver esta película. Ahora, recuerda que no solamente te tienes que quedar con lo que nosotros te decimos, es decir, con todos los que comentamos sobre esta historia, sobre esta película. Tienes que ver las películas para que tú hagas tu propia opinión y realmente definir o decidir si es el tipo de historia que te gustan y además así aportar tu opinión para que nosotros también podamos escuchar qué tiene que decir la audiencia, porque además pues esto nos ayuda a seguir sabiendo qué tipo de películas te interesan para recomendártelas. Ahora déjame decirte que mi interpretación de la película, si no la has visto, alerta de spoiler, puesto que voy a hablar sobre el final. Yo creo en mi interpretación cuando hablan acerca de este culto satánico y sobre cómo este personaje estaba involucrado en una secta, es porque sí estaba involucrado, pero también fue hipnotizado, ya que al final él menciona cómo despierta y trata como de despertar de este sueño, así que se da cuenta de que cuando todos a su alrededor están muertos es porque él mismo los asesinó al haber hecho este trato con esta secta y por eso fue el precio que tuvo que pagar para ser uno de los presentadores más exitosos y también uno de los más famosos, pero no tanto en el éxito positivo, sino con el éxito de haber obtenido la fama después de todo este show. Yo creo que él fue el que terminó asesinándolos y no un ente o un espíritu que poseyera a una niña, sino que más bien él tal vez abrió este portal para que pudiera desatarse todo lo que sucedió en este show. Y otra interpretación es que justamente al intentar abrir el portal hacia el éxito, también abrió un portal para que este espíritu tomara y poseyera el cuerpo de esta niña y así pudiera tomar algunas vidas, puesto que vemos que hay muchos que tuvieron que dar su vida en este show y así poder hacerse de una fama y tener este rating que al final vemos que sí obtuvo. Así que esta es mi interpretación, pero tú dime, si ya viste esta película, ¿tú qué crees que pasó? ¿Qué crees que sucedió? Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Cuídate mucho, nos vemos en un siguiente video. Bye.